las 4:18 de la tarde, las alarmas sonaron a través del Caribe Sur. El destructor clase Harley Burke USS Carne, un buque de guerra de $1.800 millones erizado con 96 celdas de lanzamiento vertical, de repente se encontró siendo objetivo de un contacto que se aproximaba. Una patrullera venezolana, pequeña en comparación, pero cerrando rápido, había girado bruscamente fuera de su curso y acelerado directamente hacia el destructor estadounidense. En minutos, la distancia colapsó. 5 millas náuticas, luego 4, luego 3. Los operadores de radar gritaron rumbos, las suites de guerra electrónica se iluminaron con señales y las tripulaciones de cubierta corrieron a estaciones defensivas. La embarcación venezolana había subido de 12 nudos a más de 22, una velocidad peligrosa para una intercepción cercana. En el puente del Carne, cada opción fue considerada. Llamar en inglés y español, registrar los datos, retener fuego, pero prepararse para escalada. La situación no era un simulacro. El USS Carne portaba misiles SM-2 y SM-6 capaces de interceptar aeronaves a Mach 3.5 y golpear objetivos de superficie mucho más allá del horizonte. Sin embargo, contra una embarcación de patrulla a solo unas pocas millas de distancia, ninguna de esas armas podía garantizar restricción. Un error podría encender una confrontación regional. Esto no era un encuentro aleatorio en mares abiertos, era una maniobra deliberada destinada a probar los límites de la determinación estadounidense. ¿Era esto simplemente una provocación imprudente o el intento de Venezuela de desafiar a la Marina de Estados Unidos de frente en el Caribe? A las 4:20, la primera llamada salió del USS Carney, transmitida tanto por altavoces como por radio encriptada. El mensaje advirtió en inglés y español que la patrullera venezolana estaba cerrando a velocidad insegura y tenía que cambiar de rumbo. La respuesta fue silencio. Para las 16:23, la embarcación de patrulla había acelerado a 20 nudos, su proa cortando duro en el mar. Estela blanca espumaba contra el azul del Caribe mientras la geometría de intercepción se volvía clara. La trayectoria apuntaba directo al destructor. Dentro del centro de información de combate, los operadores rastrearon el acercamiento con precisión. El radar de matriz en fases ANSP y Lega 1DV se actualizaba cada 4 segundos mostrando el contacto cerrando implacablemente. La suite de guerra electrónica SLQ-32 interceptar ráfagas de tráfico de radio encriptado. Corto, recortado e imposible de traducir en tiempo real. Cámaras electroópticas de largo alcance se fijaron en el objetivo, magnificando marineros moviéndose en cubierta. Algunos agachados cerca de la proa, como si prepararan equipo, otros parados quietos, con manos agarrando barandillas. A las 4:25 el alcance cayó bajo 3 millas náuticas. A esa velocidad, menos de 6 minutos quedaban antes de que las embarcaciones se encontraran, proa con proa. En el Carney, los cañones automáticos Mk-38 de 25 milímetros fueron cargados y tripulados, aunque los seguros permanecían puestos. Los artilleros estabilizaron sus manos en los agarres, escaneando el horizonte a través de miras ópticas. Cerca, los marineros se pusieron cascos y chalecos antibalas apretando correas de barbilla mientras las alarmas resonaban a través del casco de acero. El capitán del destructor mantuvo el barco firme. Las órdenes vinieron nítidas y calmadas. Registrar todas las señales. Retener fuego. Prepararse para lanzar el Seahawk. En la cubierta de vuelo, el MH-60R Seahawk estaba armado y listo. Sus dos motores General Electric T700 eran capaces de impulsarlo a más de 140 nudos. Llevando sonoboyas Mk-54, torpedos ligeros o misiles AGM-114 Elfire. Pero hoy su propósito era diferente. Poner ojos directamente en la embarcación de patrulla y mostrarle a Venezuela una línea visible que no debe ser cruzada. A las 16:27, la patrullera mantuvo su velocidad a 22 nudos, su curso de intercepción sin cambios. Otra llamada salió de nuevo, sin respuesta. En el centro de información de combate, el oficial de acción táctica contaba en voz alta. Alcance 2.7 millas, 2.6, 2.5. Los operadores garabateaban cada detalle en registros, sabiendo que los datos serían revisados en Washington en horas. La tensión se espesó a través de las cubiertas. Las tripulaciones de cañones Mk-38 ensayaban en sus cabezas la secuencia y llegaba la orden. Arnés de hombro bloqueado, seguro quitado. Apretar y sostener. Los técnicos de misiles verificaron la preparación del sistema de lanzamiento vertical, aunque todos sabían que la geometría de intercepción estaba demasiado cerca para una solución de misil.
Profundo en los espacios de ingeniería, las tripulaciones monitoreaban las 4 turbinas de gas General Electric LM2500, listas para aumentar velocidad o cortar duro a baboría inminente. A las 4:29, la embarcación venezolana no mostró señales de reducir potencia. Su ola de proa creció más alta, su ángulo firme como una cuchilla. A través de binoculares marineros a bordo del Carne vieron figuras gesticulando en la cubierta de la embarcación de patrulla. El significado era poco claro, algunos apuntando hacia adelante, otros levantando brazos en agitación, pero la intención era obvia, la carga era deliberada. El destructor ahora se movió a una postura más alta. Las escotillas de armas en cubierta fueron abiertas. Los sensores fueron cambiados a modo de combate y la tripulación de vuelo del Seahawk se apresuró a sus asientos. Una luz verde parpadeó en el puente señalando la secuencia de lanzamiento del helicóptero. Cada marinero entendía lo que estaba en juego. Solo semanas antes, las fuerzas estadounidenses habían hundido embarcaciones venezolanas vinculadas a redes de contrabando. Caracas había jurado venganza. Para muchos a bordo, esto se sentía como el momento en que esa promesa sería aprobada. A las 16:31, el oficial de guardia dio un asentimiento agudo al capitán. La decisión llegó sin vacilación. Lanzar el Seahawk. En la cubierta de vuelo, los rotores comenzaron a girar lentos al principio, luego más rápido, golpeando el aire con intensidad increciente. Los marineros se agacharon contra el lavado del rotor mientras 2 motores del helicóptero rugían, su nariz inclinándose hacia adelante, torreta de sensores brillando mientras encendía. Mientras tanto, el centro de información de combate pulsaba con urgencia. Alcance 2.3 millas. Cerrando, las voces eran cortadas, cada sílaba resonando contra las paredes de metal. Una pantalla táctica mostraba la geometría, la embarcación de patrulla presionando hacia adentro, el Carne manteniendo rumbo, el Oak levándose para trazar una línea en el cielo. Para la tripulación el peligro era visceral. Una embarcación de patrulla podría parecer insignificante contra un destructor, pero a esta velocidad, incluso una colisión de refilón podría romper tanques de combustible o dañar matrices de radar. Peor, un arma oculta, un tubo RPG escondido bajo lanas, un misil disparado desde el hombro, podría emerger en segundos. Todos sabían cuán estrecho se había vuelto el margen. Sin embargo, la disciplina de la Marina de Estados Unidos se mantuvo. Ningún gatillo fue jalado, ningún misil disparado. La tripulación del destructor encarnó la paradoja del poder abrumador. Preparados para la violencia, pero comprometidos con la restricción medida. A las 4:32, el Seahawk se elevó libre de la cubierta, ascendiendo al aire húmedo, sus rotores cortando a través de las olas mientras giraba hacia el barco venezolano. El momento del primer clímax había llegado, el punto en el cual el siguiente movimiento decidiría si el punto muerto permanecía como prueba de nervios o explotaría en combate. La tripulación a bordo del Carne se preparó. Cada pantalla, cada óptica, cada arma estaba entrenada hacia adelante. El helicóptero surgió adelante proyectando su sombra sobre el mar y en ese silencio antes de la escalada un pensamiento corrió por cada mente. Los próximos minutos mostrarían si la restricción de América sería suficiente o si el Caribe estaba a punto de ver su primer choque de acero y fuego. Mientras las aspas del Sio cortaban el aire caribeño, las decisiones estaban siendo pesadas a un continente a distancia. En Washington, la sala de situación se llenó de mapas, filas en vivo y voces tensas. El USS Carney transmitió cada segundo de telemetría, gráficos de radar, registros de radio, imágenes electro-ópticas de la embarcación de patrulla venezolana cargando en su intercepción. Para el equipo de seguridad nacional del presidente no había ambigüedad. Esto era deliberado, una sonda para probar hasta dónde se doblaría América. A las 4:34, el oficial de guardia informó. Embarcación venezolana acelerando, alcance 2 millas. Llamadas repetidas ignoradas. Carney manteniendo rumbo. Sea preparándose para lanzar. La sala cayó en silencio. El zumbido del aire acondicionado compitiendo con el crepitar de radio encriptada. Un gráfico en la pared mostraba cuán rápido la patrullera podía cerrar la distancia restante. Menos de 6 minutos. El presidente del Estado Mayor Conjunto recordó a todos las reglas. El destructor estaba en aguas internacionales. Estados Unidos tenía el derecho de libertad de la acción venezolana era insegura, pero aún no era un ataque armado.
Abrir fuego temprano podría convertir un encuentro peligroso en una guerra regional. Sin embargo, esperar demasiado arriesgaba humillación o peor, colisión y bajas estadounidenses. Este era el filo de la disuasión. Estados Unidos podía proyectar fuerza abrumadora, Fa-18 en cubiertas de portaaviones cercanas, bombarderos de largo alcance en alerta en Florida, submarinos acechando bajo el C. Pero la Casa Blanca reconoció la verdad más grande. La potencia de fuego bruta importaba menos aquí que la disciplina. Una sola ráfaga de disparos podría hundir un bote de patrulla, pero también alimentaría propaganda en Caracas, pintando a Washington como agresor. Así que la decisión llegó firme, pero restringida. El Carney no cedería a su curso, no dispararía a menos que le dispararan. El Seahawk lanzaría, ejecutaría disuasión no letal y grabaría todo. Cada ángulo, cada señal, cada movimiento evasivo del barco venezolano sería capturado en alta definición. Y más tarde, si Caracas reclamaba acoso, Estados Unidos podría pasar la grabación ante el mundo. A las 4:36 esa guía fue retransmitida. Mantener tránsito legal, registrar todas las acciones hostiles, ejecutar disuasión o letal. Helos de profesionalismo de la Marina estaba en exhibición, fuerza sin imprudencia. Para la tripulación del Carney, esas órdenes importaban. Sabían que incluso a miles de millas de distancia Washington los respaldaba. También sabían el mensaje que este encuentro enviaría. El poder de América no estaba solo en los misiles bajo cubierta, sino en la capacidad de mantenerse firme, absorber presión y responder con precisión en lugar de pánico. Y mientras la sala de situación confirmaba el curso, una realidad se endureció. La apuesta de Venezuela sería recibida no con debilidad, sino con una demostración de determinación estadounidense clara, grabada e innegable. A las 4:37, el rugido de aspas de rotor llenó el cielo sobre el USS Shirley. El MH-60R Hawk despegó de su cubierta en un aumento controlado, nariz inclinándose hacia adelante mientras ganaba velocidad. Los motores T-700 gemelos escupieron escape y el lavado agitado azotó los uniformes de los marineros contra sus cuerpos. Desde la cubierta del destructor, el helicóptero se inclinó bajo sobre las olas, sensores ya fijándose en la patrullera venezolana. El Seahawk no era solo otra aeronave, era un Arsenal volando, llevando una torreta electróptica capaz de magnificar el puente de un objetivo hasta que tripulantes individuales pudieran ser identificados. Su designador láser, usualmente destinado para guiar misiles Elfire, también podía disparar un rayo verde visible, no letal, deslumbrante e imposible de ignorar. Ese rayo era la siguiente carta a jugar de la Marina de Estados Unidos. A la 4:38, el helicóptero cortó a través de la prueba del barco venezolano firme a 200 pies de altitud. Desde la torreta bajo su nariz, un brillante láser verde barrió las ventanas del puente. El rayo no quemaba ni cegaba permanentemente, pero su efecto era sobresaltante. Cualquiera mirando directamente hacia él veía un lavado segador de verde que hacía los instrumentos difíciles de leer. La intención era inimbuscable. Una línea de advertencia había sido trazada. Al mismo momento, los altavoces del Seahawk retumbaron sobre el agua repitiendo el mismo mensaje en inglés y español. Están cerrando a velocidad insegura. Alteren curso inmediatamente o serán tratados como hostiles. Las palabras rodaron sobre las olas, amplificadas por el sistema de PA externo del helicóptero. En la cubierta venezolana el movimiento cambió. Marineros que habían estado parados cerca de la proa del barco de repente retrocedieron. Algunos protegieron sus ojos de la luz verde, otros levantaron manos. Gestos invisibles de no hostilidad, una señal de que entendieron el significado, aunque se negaran a responder por radio. A las 4:40, las primeras señales de retirada se volvieron claras. Los motores de la embarcación de patrulla redujeron. La velocidad cayó de 24 nudos a 22, luego 19. Su proa se alivió ligeramente del vector de intercepción directo. Un cambio sutil e imbuscable. Lo que minutos antes había sido una carga dura, ahora se suavizó en una maniobra de seguimiento cauteloso. En el puente del Carne, la tripulación registró cada segundo. El radar confirmó la velocidad en desaceleración. El SLQ-32 registró emisiones reducidas. La óptica de largo alcance captó a los marineros venezolanos retirándose de posiciones expuestas. Toda la evidencia se alineó. La presión estaba funcionando. Aún así, los estadounidenses no bajaron la guardia.
El Seahawk mantuvo posición en el cuarto de estribor de la embarcación de patrulla. El láser ocasionalmente parpadeando a través de su puente como recordatorio. Los artilleros a bordo del destructor permanecieron en su lugar. Dedos flotando cerca de gatillos, pero disciplinados. Las reglas de enfrentamiento no habían cambiado. Disparar solo si te disparan. Pero la Marina sabía que la restricción requería fuerza visible. A las 4:42, la patrullera venezolana finalmente rompió su silencio. Sobre radiof en inglés con acento llegó una transmisión tensa. Esta es patrulla de la Marina venezolana. Estamos ejerciendo derechos de patrulla soberana. Deben alterar curso.